mucho tonto que como se acabe la batería pilláis. Corte. Toma uno. Toma uno. Gracias. ¿Qué te he dicho de gesticular? Va. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tarde buena. Hola. Primero de todo, muchas gracias por venir aquí. Me vais a perdonar, pero estoy súper nervioso. Es la primera vez que hago esto. Eso no sé, pero no podemos. Y la última. Sí, no, espero que no. No sé si esperabais que viniera aquí Miguel, pero bueno, Miguel no ha podido venir porque él está ahora mismo por baja de paternidad. Necesita un poco de descanso y bueno, él tenía muchas ganas de venir aquí, pero no ha podido. Y me ha tocado a mí venir aquí a haceros una pequeña demostración de pintura de vehículos militares, ¿vale? No te preocupes que tú también eres guapo. Sí. Claro. Eso dice la figura de mí. Bueno, y entonces, lo que os he dicho, vamos a hacer una pequeña clase de cómo envejecer vehículos militares, pero aquí lo que se trata es sobre todo de que me hagáis un montón de preguntas, cualquier duda que tengáis, me la digáis, que salgáis de aquí diciendo, ostras, esta técnica que no sabía hacerla, pues ahora ya la sé, ahora sé por qué se aplica un filtro aquí, o se aplica un panel de wash, o un chipping, porque va aquí y no va en otra lista, o sea, que lo que queráis, me preguntáis, si queréis ahora empezar y decirme, ostras, a mí Pera me gustaría ver esta técnica, o por qué se utiliza esto, o cualquier duda que me cortéis. Yo tengo todas las maquetas como esa de ahí enfrente. Como esta. Sí. En base. Sí. En pintura base. No, sin pintar. Directamente. Bueno, esta está pintada, no, esta está pintada en pintura base. Vale. Bueno. ¿Cómo continúo? San José tenía la carpintería, ¿no? Bueno. Cuando murió, que hizo, la traspasó. Bueno, os he traído esta, bueno, para hacer la clase práctica de hoy, hemos traído este lateral de un Mark IV de la Primera Guerra Mundial, que bueno, nos va, como es muy plano, nos va muy bien para hacer la pequeña clase. Y entonces, lo que los primeros pasos que he hecho es, pintamos en base, damos un poco de emulación, un poco de subida de luz hacia la parte de arriba, siempre, y bueno, y empezó a hacer unos pequeños desconchones, ¿vale? Que serían los primeros pasos a hacer en la maqueta. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre desconchones? Eso que todo el mundo ve esto y dice, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo es capaz este hombre de hacer esos desconchones y que le quede todo tan real? Sí, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguirlo? ¿Os explico? Pues a mí todavía no lo entiendo, porque este hombre tiene un arte ahí que bueno, no. El secreto, mira, la primera vez que a mí Miguel me enseñó a pintar, y el tema de desconchones, lo primero de todo, hostia, Miguel, yo no sé cómo hacen los desconchones. Y me dijo, mira, espera, los desconchones son mapa, punto y estrella, y rayas. Eso es como hay que aplicar los desconchones, o sea, hay que hacer zonas mucho más amplias, ¿sí? Que no sea nunca ningún, por ejemplo, en esta superficie que tenemos aquí, que es una superficie horizontal, no hay que aplicar nunca de un lado y otro, no pueden ser simétricos los desconchones, sino que tienen que ser totalmente asimétricos, tiene que haber muchos puntitos de pequeñas rozaduras, tiene que haber zonas grandes, zonas pequeñas, ¿sí? Mucha raya, de mucho arañazo. Y el secreto es ese, más o menos. El desconchón lo podemos hacer, pues bueno, pues a pincel, que a pincel cuesta muchísimo, más que nada porque hay que encontrar el pincel perfecto, que tengas el manejo absoluto sobre el pincel y sobre lo que quieres hacer. Si quieres hacer una raya, pues haces una raya muy fina, que no te quede la típica raya gruesa del pincel. Y para esto yo sí que lo que os recomendaría es que realmente fuerais a cualquier casa de bellas artes y ahí os gastaríais el dinero en un buen pincel. No sé, un pincel de 4 ceros, por ejemplo,
y que sea de piel de Marta, ya el resultado que te da es muy bueno. Y eso, vale la pena gastarse el dinero porque luego el resultado en la maqueta es eso que nos hace sentir, ostras, por fin he conseguido hacer un descolchón como Dios manda, he conseguido hacer esa raya muy fina. Porque tirarla por la escalera no funciona. No, esa es la tercera técnica. Las rayas salen No, como- esa es la tercera técnica. La segunda técnica, y que funciona muy bien y que luego veremos un pequeño ejemplo, es la técnica de usar el chipping, ¿sí? Que para quien no tenga pulso es una técnica que funciona muy bien. Mira. No, yo no sé pulso. Vale. La técnica del chipping se puede utilizar para cualquier cosa. O sea, puedes hacer un desconchón, puedes hacer para aplicar el polvo, esas superficies de polvo, o para aplicar las primeras capas de barro. O sea, que es un ejemplo de los que veremos hoy, pues puedes utilizar la técnica del chipping. Y bueno, vamos... Los desconchones, si no lo haces a pincel, que lo haces con el aero. ¿Con? Con el aerógrafo. No, con el aerógrafo no. No, normalmente... O con el pincel o con el chipping. Normalmente yo ahora utilizo la técnica del chipping, ¿sí? Y luego si quieres retocar o hacer si ves alguna zona que no te ha gustado o que encuentras que le falta algún desconchón o le quieres hacer una línea más, pues entonces utilizas el pincel. Pero lo bueno es combinar las dos técnicas. Sí, lo bueno es combinar las dos técnicas. ¿Sí? Porque el tema de la esponja ya... El tema de la esponja también es otra técnica, pero es para hacer, por ejemplo, en aristas, ¿sí? Que muchas veces en la arista, cuando tú provocas el golpe, salta el desconchón y luego con el tiempo se va descascarillando la zona, pero por puntos muy pequeños. Y entonces es una buena técnica para hacer esos puntos muy pequeños. También muchas veces representa cuando hay mucha rozadura, ¿sí? En el metal, cuando se roza mucho, lo que sale es poco a poco van saliendo todas las capas de desconchón. Y es una buena técnica para utilizar la esponja. Y bueno, partiendo con esta pieza, pues bueno, aquí ya hemos pintado el color base, hemos pintado pues un poco las subidas de luz, hemos hecho un poco de desconchones, solo hay pequeñas zonas desconchadas, pero para que veáis, pues hay zonas más desconchadas, hay zonas más limpias, hay pues las típicas rozaduras, hay los puntitos, y siempre tiene que estar todo como muy... que no veamos que hay una simetría, sino que tiene que estar, una zona puede estar muy desconchada y una zona que no esté totalmente limpia. Y si os fijáis en fotos de vehículos reales, de vehículos modernos, que ahora sí que se puede apreciar mucho, os daréis cuenta de esto. O sea, que ves zonas que están, vehículos rusos, por ejemplo, como el que tiene aquí Miguel, zonas que están, pero hiper machacadas, hiper desconchadas, y luego hay zonas que las ves y dices, hostia, pero si esto es el mismo tanque, pues sí, es el mismo tanque, porque hay zonas que están totalmente limpias. ¿Vale? Y los desconchones siempre, la mejor manera de colocarlos pues es siempre en todo el tema de aristas, en todo el tema de partes móviles, que allí es donde generalmente se produce mucho desconchón. Y no sé, por ejemplo, aquí vemos superficies, aquí nos damos aquí, bueno, no sé si lo podéis ver, no lo podéis ver, es muy pequeño, pero aquí que hay superficies hay la plancha y hay dos superficies diferentes, muchas veces lo que podemos aplicar es un descorchón en la zona baja, ¿sí? Y en la siguiente plancha, que veamos que hay la misma pieza, podemos hacer justamente todo lo contrario, o sea, que aplicaríamos el desconchón en la parte alta. Y así lo que buscamos es esa simetría en el desconchón, que es cuando realmente vemos el efecto. O sea, si nos fijamos en vehículos reales, nunca vamos a encontrar un desconchón que sea igual. Y entonces la manera de aplicarlos es esa, buscando asimetría, ¿sí? Y diferentes zonas. Y pintar mucho. Que desde luego, para que al final le cojas el puntillo, hay que hacer muchos desconchones. Pero el resultado vale la pena. ¿El chipping que se aplica antes de pintar? Este chipping de aquí es aplicado a pincel. Sí.
Sí, aquí para poder mostraros unos cuantos ejemplos de chipping, pues los hemos aplicado a pincel. En este caso, en este tipo de vehículos, por ejemplo, que son los británicos, llevaban unas franjas que eran blancas y rojas, ¿sí? Aquí sería un muy buen caso, un muy buen ejemplo para aplicar la técnica del chipping. ¿Por qué? Porque pintaríamos toda la capa base con el verde, ¿sí? Aplicaríamos la capa de chipping, ¿sí? Luego aplicaríamos el color rojo, las franjas rojas y franjas blancas, y luego con agua y un pincel iríamos dando el desgaste. Y así lo que haríamos, veríamos que el efecto es que produce zonas muy agrietadas, muy desgastadas, que es como realmente sucede en la realidad, y el efecto pues queda muy bonito, muy real. ¿Sí? ¿Tienes el tiempo en poder aplicar esto o tienes que hacerlo al momento? ¿Cómo se...? Es mejor aplicar el chipping y inmediatamente casi podéis, o sea, pintas el chipping, pintas el color base, ¿sí? Y una vez ya puedes empezar a desgastar. No puedes dejarlo 3 o 4 horas ni nada parecido, ¿no? Es mejor hacerlo en un momento, sí. Es mejor hacerlo en un momento porque la capa de pintura, si alguien tiene botes antiguos de acá, son los mismos de los de ahora, pero los nuevos de ahora, desde hace casi 2 años, el fabricante ya no es el mismo. O sea que muchas veces el efecto ya no te queda igual, ¿no? En los botes, normalmente, sí, un pincel viejo que tenga las cerdas un poco duras, como puede ser esto. Sí, también a veces para hacer las líneas utilizamos un palillo, muchas veces, o con unas pinzas de esas que son largas, que tienen la punta muy fina, a veces también va muy bien para realizar el chipping. Bueno, ¿qué más preguntas sobre los conchones? ¿No? La técnica es la misma que para barcos, ¿no? Sí, es lo mismo, igual que para aviones, o la técnica es exactamente la misma, la puedes utilizar en cualquier... Si es artístico, ¿el color influye sobre el color claro, un descolchón oscuro, sobre un color oscuro, un descolchón blanco? ¿Para que se vea más? Si el color es, claro, es que si el color es muy oscuro, el color del chipping, que es color metal, es muy oscuro, y entonces el efecto no va a ser el mismo. Siempre vale la pena utilizar un color un poco más claro si tú realmente quieres que se vea ese efecto del desconchón, porque quieres que se vea en tu maqueta, es mejor hacerlo en un color claro. Si este verde, por ejemplo, bueno, aquí no sé si lo puedes apreciar, pero si este verde fuera un verde muy oscuro, el efecto del desconchón no se vería tanto, tendrías que acercarte mucho. Luego también tenemos que pensar que siempre cuando empecemos a aplicar pues, todos los productos de envejecimiento, el color siempre se va a ir no aclarando, sino todo lo contrario, se va a ir oscureciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la maqueta ya tenemos el color base, sí, tenemos los pequeños desconchones, aunque faltaría pues, en esta parte pues, hacer más desconchones, por ejemplo, y lo primero que aplicaríamos pues, sería hacer pues, unos lavaditos, ¿vale? ¿Para qué? Los lavados, ahora lo que queremos es darle profundidad a la maqueta, al vehículo o a la zona, y entonces queremos remarcar los remaches, queremos pues, que toda la forma pues, que se vaya oscureciendo y que vaya ganando volumen, ¿sí? Para hacer el lavado utilizaremos si lo encuentro, aquí, un lavado, ¿sí? Podemos utilizar, ahí depende de la maqueta, pues podemos utilizar tonos más oscuros, tonos más claros, ¿sí? A mí, como la técnica del lavado es una técnica que a mí personalmente me gusta mucho porque le da mucho volumen a la maqueta, a mí me gusta utilizar un color que generalmente sea bastante oscuro, ¿vale? Para que realmente se note. Y porque cuando más vayamos aplicando más efectos, ¿sí? Que el efecto del lavado no se pierda, ¿vale? Y entonces con un pincel... Sí. Vale, para el tema de lavados
no importa que sea un pincel que sea muy fino, que sea muy grueso, sino primero lo que vamos a aplicar es aplicar el lavado, ¿sí? Y luego lo vamos a retirar y lo vamos a limpiar con thinner, ¿vale? Lo podemos retirar con thinner o también lo podemos retirar con las esponjas, ¿vale? Y entonces lo bueno de la esponja es que te hace un efecto de que te va arrastrando la suciedad. Luego veremos otra técnica que lo que hace es eso, lo que hace es, por ejemplo, en todas las superficies verticales, ¿sí? Que la suciedad siempre decae hacia abajo. Si utilizamos la técnica de la esponja, pues va muy bien porque lo que hace es arrastrar el producto y representa ese efecto de suciedad, pues bueno, pues que se decae, que va cayendo. Bueno, vamos eso, pues aplicamos en todas las zonas. Ya veréis como ahora, pues poco a poco, esto se seca muy rápido. Pero... Esto lo tienes ahora con pintura base, sin barniz ni nada, ¿no? No, está barnizado. Está barnizado. Sí, satinado. Vale. ¿Satinado? Siempre satinado. ¿Siempre? Sí. Después de haber hecho los desconchones, ¿no? Los desconchones, no. Yo en este caso, primero barnicé todo satinado y encima apliqué los desconchones. ¿Y por qué no brilla, espera? ¿Eh? ¿Por qué no brilla? Porque tú luego cuando aplicas el pigmento y quieres representar el polvo, como el polvo es mate, ¿sí? Así consigues resaltar, darle más vida a la maqueta. Okay. Y generalmente, si tú ves muchos vehículos reales, la pintura es satinada, no es mate. Sí, no es mate. Pero el barniz no protege la pintura. Entonces... El barniz, sí, ahora como le vamos a aplicar muchos efectos que son, bueno, pues de weathering, también para proteger un poco la pintura base, para que no se descascarille. Para esta técnica, sobre todo la técnica para hacer los lavados, siempre la aplicamos en todas las ranuras, ¿vale? Y es para eso, porque buscamos darle profundidad. También a los remaches, para darle volumen, profundidad y volumen. Y ya os digo, podemos utilizar colores claros, colores oscuros, también depende del modelo. Dejamos correr la pintura, veis cómo se va a ser una pintura que es bastante diluida, pues se va acumulando en todas las zonas donde hay arista. Si te falla el pulso lo hago yo, ¿eh? Muy experto. Hoy tenéis que descansar. Si queréis probar, Bueno, si me pilla el Xavi en dos sucadas le da todos los remaches. Antonio hace la inmersión y Le doy hasta el de Bueno, hay vídeos en internet que ves gente que coge el ala del avión o lo que fuere y le mete allí 2 litros de óleo diluido y ve a él que pim, 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 anda así. Porque él tiene que pagarse. Vale, no puede gastar. El otro lo regala, vale. la diferencia. Le ha de durar todo el año, es como primero de año. es cuestión de ir introduciendo la pintura, pues eso, en todos los remaches, en todas las hendiduras. Y ahora está muy sucio, pero ya podéis ver el efecto de que se va remarcando todo y le va dando, pues eso, un volumen y una profundidad al vehículo. Y lo que os digo, el color depende del gusto. O sea, hay mucha gente que le gusta que se note mucho y hay gente que le gusta que este efecto pues sea más
que no se note tanto. I sobretot... Sí, però encara que no estigui sec, tu ja pots començar a retirar-lo. Si veus que hi ha zones que ja comença a estar... Però dic, al treballar amb l'aiguarràs, no t'ataquen els barrils? No. No, bueno... No. Esos son los malos de los dientes solamente. Sí. Una cosa, es importante, ¿sí?, que cuando utilizamos, o sea, aquí venimos con pinceles. Pinceles, pues yo tengo pinceles de hace muchísimos años y pinceles que son más nuevos, pero sobre todo lo que es importante es que si yo utilizo un pincel para pintar cualquier técnica o para pintar acrílicos, que ese pincel tenga muy claro que es para utilizarlo solo en acrílicos y no en esmaltes, porque si no, muchas veces, si con el mismo pincel aplicamos esmaltes y aplicamos acrílicos, generalmente el efecto no suele quedar bien y se estropea. Me ha costado muchos disgustos. Esto también lo podemos hacer con los paneles de wash. Y el efecto sería exactamente el mismo. ¿Uno bueno? Sí, podemos usar tanto uno como otro. Sé que Miquel esta mañana me ha dicho que ha hecho una masterclass sobre cómo aplicar los paneles de wash y los óleos a los aviones. Solo class. ¿Eh? Solo class y máster. Solo class. No, Modesto, chico. No tanto, no tanto. Modesto. sí. ¿Va a ser becario? Dejaremos venir todos los domingos. Dice la misma del chaval. Se la ha ganado. Yo lo mandaba a la mierda. Yo esto sigue trabajando, yo. Esto no lo grababa, La que dice. Ahora no me te colección. A ver si no nos metemos con la mierda, muchacho. ¿A dónde hay que más fina? Fíjate que tenía montado el tanque y todo ahí. Solo, ¿eh? El Te digo que solo lleva eso todo el año. El solico, fíjate. He montado imagen todo el año. Es Sony, si alguien habla japonés que se lo pregunte, porque yo no... Es que no tienes un, tienes que acercarte y alejarte. Le ha clavado el Rafa solo. Sí, sí. Igual los cuchillos, ¿no? ¿Qué es de los chinos? Un chihuaquilla. Pero la chica ya se aburrió. La chica se negra. Que es lo mismo. Pero realmente si pones más producto, estirar más producto, ¿no? Porque, ¿Cómo? que si pones más producto, estirarlo también, porque si solo tiene que... ¿no? Bueno, pero como también tú luego lo vas aplicando y lo vas que distribuyendo. meta ahí unos brochazos de miedo, pero si después lo vas a... Sí. Es tontería, ¿eh? Sí, de hecho esta técnica solo es para remarcar las hendiduras, para remarcar los recovecos, para darle, eso lo que he dicho, forma y volumen a la zona. Por eso lo oscurecemos y por eso también al ser más clara la base, enseguida el efecto enseguida sale. ¿Esto? Sois como críos, pero sin los domos. Esto parece un parvulario, pues no hace falta que salga chincha, ¿no? Espérate, espérate. Venga. Haz el elefante. ¡Opa! No, para eso sí, lo del culé, ya precisa, ¿no? ¿Y ibas parado, eh? Es lo que hay. ¿Tú sabes dónde vive
¿De mí? ¿Me lo hacen? ¿Tiene dirección? ¿Y dónde vive? Si me lo hagas, que yo da una paliza entre todos. Vamos a romper las manos. Pobre. Hazlo tranquilo, que pobre está. Jodas, que has copado, tío. No para. Pobre. ¿Tienes vocabulario, por favor? Cisco. Banéalo. A ver, soy moderador, que lo banee. Que tú vas No hace ¡pof! Y desaparece, ¿no? Saca la chistera. Ya no te apunto. Bueno.